rebaño. Es su voz y su amor el que nos llama. Es la voz del pastor que la ha elegido. Es su amor infinito el que nos ama. Él la entrega y amor de este otro Cristo. Hermanitos, un feliz día para todos, Dios los bendiga, un abrazo grande, donde quiera que se encuentren. Dispongámonos en oración para recibir la historia, la enseñanza del santo del día de hoy y en comunidad podamos darle gracias a Dios y percibir lo que el Señor nos quiere hablar por medio de la vida de cada uno de los santos. Bienvenidos. Bendecido día a todos los oyentes de la emisora de los misioneros laicos católicos Sánate Tú. Bienvenidos a este espacio del Santo del Día. Saludo a mis hermanos que compartimos y caminamos en este servicio, en este profesar de la santa fe del Señor, a través de los santos que cada vez demuestran cómo llegar a la santidad es un camino que todos debemos comprometernos para ser verdaderos hijos de Dios. Sean todos bienvenidos y profesen esta verdad a las personas que más necesitan de este santo ministerio en el Santo del Día. Sean todos bienvenidos. Doy un saludo especial a cada uno de los oyentes que nos acompañan el día de hoy a través de la emisora católica Sánate Tú y de las redes sociales. Un saludo y una bendición especial para mis hermanos con quienes voy a compartir este servicio. Dios les bendiga. Espíritu Santo, en este momento del día, venimos a poner en tus manos toda nuestra miseria, todo lo que haya arraigado todavía en nosotros, Espíritu Santo de Dios, que no nos deja ser realmente libres. Hoy te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que venga sobre cada uno de nosotros, sobre nuestra naturaleza humana, y por medio de tu amor nos sanes, nos liberes, nos rompas las cadenas, aquellas cadenas que todavía nos pegan hacia atrás, aquella humanidad que todavía nos esclaviza a nuestros apetitos mundanos. Por eso te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que vengas en este momento sobre cada uno de nosotros. Y sabemos que no somos dignos de ti, no somos dignos de tu amor, no somos dignos de tu bondad, no somos dignos de tu perdón. Pero tú nos has querido amar y nos has querido transformar y nos has querido acoger. Por eso te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que en este momento nos sanes, nos liberes, que por la vida de cada uno de los santos que la Iglesia Católica nos revela, podamos nosotros hacer un paréntesis en nuestra vida y mirarnos en nuestro compromiso cristiano. Ven, Espíritu Santo de Dios, con toda la fuerza de tu amor y abre nuestros sentidos, nuestra inteligencia, nuestra sabiduría, que no sea nuestra sabiduría humana, nuestra inteligencia humana, sino que seas tú por medio de tu amor obrando en nosotros. Amén. San Gregorio Magno hubiera querido ser monje, pero contrario a su deseo, fue elegido papa. Se demostró entonces un hombre de acción práctico y emprendedor. Dio inicio a una profunda reforma de la Iglesia y nos dejó numerosos escritos. La grandeza de su obra le valió el apelativo de Magno. Gregorio nació en Roma en torno al año 540, en el seno de una rica familia patricia romana. La gens Anicia, de fe cristiana y conocida por los servicios prestados a la sede apostólica. Sus padres, Gordiano y Silvia, a quienes la Iglesia venera como santa el 3 de noviembre, le transmitieron los valores evangélicos con el ejemplo. Después de cursar estudios de Derecho, Gregorio emprendió la carrera política y ocupó el cargo de prefecto en Roma. Esta experiencia le ayudó a conocer los problemas reales de la ciudad y a desarrollar un profundo sentido del orden y la disciplina.
Pocos años después decidió retirarse atraído por la vida monástica. Donó sus bienes a los pobres y convirtió la casa paterna situada en el Celio en un monasterio dedicado a San Andrés. Allí, en el recogimiento, se entregó a la oración y al estudio de la Sagrada Escritura y de los padres de la Iglesia. Pero el Papa Pelagio II lo nombró diácono y lo envió a Constantinopla como su apocrisario, nuncio apostólico. Allí estuvo 6 años, durante los cuales, además de llevar a cabo las tareas diplomáticas que le había confiado el pontífice, siguió viviendo como monje con otros religiosos. A su regreso a Roma, volvió a su monasterio del Celio tras la muerte de Pelagio II en el 590. Fue elegido como su sucesor. Gregorio tuvo que afrontar un periodo difícil. Los longobardos habían invadido la península itálica. Lluvias e inundaciones habían provocado numerosas víctimas y grandes daños, y muchas zonas se vieron afectadas por la carestía y la peste. Gregorio exhortó a los fieles a la oración y a la penitencia, invitándoles a participar durante 3 días en una solemne procesión penitencial hacia la Basílica de Santa María la Mayor. Se cuenta que, mientras atravesaban el puente que enlaza la zona del Vaticano con el centro de Roma, Gregorio y la multitud tuvieron una visión del arcángel Miguel sobre la mole Adriana, interpretándola como un signo celeste que anunciaba el final de la pandemia. A partir de este episodio, el antiguo mausoleo fue llamado Castel San Angelo, Castillo de Santo Ángel. Durante su pontificado, Gregorio reorganizó la administración pontificia y se ocupó de la curia romana, muchos de cuyos miembros, eclesiásticos y laicos, tenían intereses muy distintos de los espirituales y caritativos. Por este motivo, confió numerosos encargos a monjes benedictinos. Reformó las actividades eclesiásticas en las diversas sedes episcopales. Estableció también que los bienes de la Iglesia fueran utilizados por su propia subsistencia y para la obra de evangelización del mundo, y gestionados con absoluta rectitud, justicia y misericordia. Gregorio empleó sus propios bienes y los legados a la Iglesia para ayudar a los fieles. Compraba y distribuía trigo, socorría a los necesitados, sustentaba a los sacerdotes, monjes y religiosos de clausura en situación de dificultad, pagaba rescates por los prisioneros. Trabajó por la paz promoviendo treguas y armisticios. A él se deben también decisiones políticas encaminadas a salvaguardar Roma, olvidada por los emperadores, y negociaciones con los longobardos para asegurar la paz en Italia central. Gregorio estableció con ellos relaciones fraternales, se preocupó por su conversión y envió misiones de evangelización a los visigodos de España, los francos y los sajones. Envió a Britania al prior del convento de San Andrés en el Celio, Agustín, quien fue después obispo de Canterbury, y a 40 monjes. Servus Servorum Dei. Gregorio reformó la misa y la hizo más simple. Promovió también el canto litúrgico, que tomó de él el nombre de canto gregoriano. Su epistolario cuenta con más de 800 cartas. Se conservan también numerosos recados de homilías suyas. Entre sus obras destacan Moralia in Job, comentario moral al libro de Job, en el que afirma que el ideal moral consiste en la integración armoniosa entre palabra y acción, pensamiento y esfuerzo, oración y dedicación a los propios deberes, y la regla pastoral en la que traza la figura del obispo ideal. Insiste en el deber del pastor de reconocer diariamente su propia miseria y profundiza en la virtud de la humildad. Para demostrar que la santidad es siempre posible, Gregorio escribe los Diálogos, una hagiografía en la que narra el empleo que dieron hombres y mujeres, tanto canonizados como no, acompañándolo con reflexiones teológicas y místicas. Es especialmente conocido el libro segundo, dedicado a San Benito de Nurcia. Se puede decir que Gregorio fue el primer papa que utilizó el poder temporal de la Iglesia, sin olvidar por ello el aspecto espiritual de su tarea. Se mantuvo siempre simple y humilde, tanto en que sus cartas oficiales se definía
Servus Servorum Dei, siervo de los siervos de Dios, apelativo conservado por sus sucesores. Murió el 12 de marzo del año 604 y fue sepultado en la Basílica de San Pedro. Cuando hablamos de San Gregorio Magno, tenemos que remontarnos un poquito a la historia y tenemos que mencionar que es uno de los 4 padres de la Iglesia Latina, junto con Jerónimo de Estridón, Agustín de Hipona, San Agustín, que lo celebramos en estos días, y Ambrosio de Milán. Fue proclamado doctor de la Iglesia el 20 de septiembre de 1295 por el Papa Bonifacio VIII. Y miren algo muy importante, también fue el primer monje que alcanzó la dignidad pontificia, es decir, que fue el primer monje, que, valga la redundancia, que siendo monje llegó a ser papa. Obviamente tuvo unas responsabilidades, como lo escuchábamos en la lectura, muy grandes, porque la Iglesia romana adquirió gracias a él un prestigio muy fuerte en todo Occidente. Y después de él los papas pues quisieron generalmente titularse como lo hizo, siervo de los siervos de Dios. Es decir, él firmaba así. San Gregorio Magno hizo algo muy importante, que es lo que tienen que hacer las personas que tienen a su cargo o que están a cargo de grandes responsabilidades. ¿Y el que hizo? Transformaciones. Como nos decía la lectura, en ese momento de la historia, en ese periodo, estaban atravesando unos momentos de mucho desorden, de mucha laxitud, de algo que desdibujaba. Mira, era en el año 604 más o menos, se hacía 600 años que había venido nuestro Señor y ya en ese periodo estaba un desorden absoluto. Y a él le tocó llegar a hacer eso, reformas, cambios. Es más, a él obviamente le ayudó muchísimo ese misticismo que traía al ser un monje de oración, de contemplación, dado al servicio. Y por eso una de las cosas que dice la lectura que él hizo fue repartir bienes, sus bienes personales, los vendió y los repartió a los pobres, pero también decirle a la iglesia que los bienes eran para los pobres, que los mercados eran para los pobres. Por supuesto sabemos históricamente que después eso no pasó así, sus sucesores, etcétera, y en los años no pasó eso. Luego pues el Imperio Bizantino, etcétera, bueno, otras cosas. Y el papado después tomó un poder político y militar con las cruzadas. Bueno, ese fue otro tema. Pero en lo que nos corresponde a San Gregorio Magno, por lo menos como siempre decimos nosotros, preocupémonos porque somos cada uno de nosotros los que les vamos a dar cuentas a Dios. Las otras personas pues tratamos de decirles, contarles, inducirlas al camino de Dios, invitarlas, todo eso, ¿de acuerdo? Pero si no lo hacen, ya no podemos hacer absolutamente nada, no podemos crucificarnos con ellos. Por eso lo importante de este santo, las transformaciones que él logró, que él hizo, porque esas responsabilidades que pesaban sobre él como papa eran muy grandes. Y sé que lo que él tenía que darle cuentas al Señor con todo respeto y humildad era decirle, venga, digamos que el Señor le dijera, yo te nombré como el sucesor de Pedro, ¿qué hiciste frente a tanta desorden? Bueno, seguramente y por eso es santo. Llegó y le dijo, mire Señor, yo reformé, yo les dije, yo les pedí, yo como jerarca, como mayor jerarca, di instrucciones, di órdenes de que la devoción y la vocación fuera realmente para los pobres, también para los cautivos.
estaban siendo vendidos como esclavos. O sea, ante esa situación, este Papa también se opuso. ¿Por qué? Porque ante los ojos de Dios todos somos libres. Por eso, queridos hermanos, el mensaje que nos deja este Papa es un mensaje muy bonito, porque ante todo nos dice, oye, si tú tienes una responsabilidad como padre, como madre, no es hacer que los hijos hagan lo que quieran y lo que se les dé el gusto, como se ha escuchado tantas veces. No, tenemos una responsabilidad de indicarles el camino, de decirles es por acá, y de meterlos por ese camino y decirle, Dios nos pide esto es lo que nos enseña el Señor, este es el camino de Dios para que seamos hombres y mujeres rectos, llenos de valores y de virtudes. Que el Señor nos bendiga, nos llene de su amor y de su gracia. Amén. ¿Qué podemos compartir hoy de San Gregorio Magno? Es una historia bien compleja. Es una historia que a la luz de la palabra muchísimos la podríamos tomar como la vida de un político o de una persona comprometida con las jerarquías de la iglesia. Pero también San Gregorio Magno nos enseña que es posible acceder a los puestos más altos dentro de la iglesia en este momento de la historia, pero lo podemos llevar también a nuestra propia vida cuando se nos es posible ascender en nuestro trabajo, ascender en nuestras responsabilidades, ascender en nuestros cargos de oficina, bueno, qué sé yo, de los diferentes lugares o de los diferentes sitios donde nosotros trabajemos, laboremos o prestamos algún servicio. Pero este ascender, este crecer, este estar en el primer lugar, nos debe llevar a purificar y a poner el servicio en manos de nuestro prójimo. O sea, estar al servicio de los demás mejor. Porque muchas veces nosotros, y es lo que nos sucede en nuestra naturaleza humana, y hoy nos da ejemplo de esto San Gregorio Magno, es que nosotros muchas veces aspiramos a tener los mejores cargos para ponerle el pie encima a los demás, para someter a los demás. Y lo vemos en nuestra historia, lo vemos en nuestros dirigentes, lo podemos ver en nuestros gobernantes, lo podemos ver en nuestras empresas. No estoy generalizando, no estoy diciendo que en 100% sea así, pero nuestra naturaleza humana nos lleva a nosotros, cuando empezamos a subir, a ascender en nuestras responsabilidades, cuando empezamos a crecer como personas dentro de un ámbito laboral, y empezamos como a escalar peldaños, se nos sube el ego. Esa es nuestra naturaleza humana, se nos sube el ego. Entonces ya empezamos a perder la humildad y empezamos a perder ese don de gentes que teníamos para los demás, y empezamos ese don de gentes a compartirlo únicamente con las personas que están a nuestro nivel, entre comillas, con las personas que están ligadas a nuestros cargos altos, a nuestras responsabilidades altas, y nos olvidamos de a dónde llegamos, dónde comenzamos, que comenzamos desde abajo, que de pronto muchas veces en la empresa empezamos como mensajeros, después como cobradores, después como cajeros, etcétera, dependiendo del lugar donde nos encontremos, y que gracias a Dios y a un esfuerzo grande que hicimos como personas pudimos llegar a ocupar un servicio de gerente o qué sé yo, de administrador, de jefe de bodega, etcétera. Hoy San Gregorio Magno, en las responsabilidades de la iglesia, en las jerarquías de la iglesia, él pasa de ser monje por su inteligencia, por su responsabilidad, por su forma de tomar decisiones, porque Dios lo ilumina para tener un buen desarrollo dentro de la iglesia. Nos vemos que se ve con la responsabilidad de ser papa, de ser nombrado papa siendo monje. Y él casi que rechaza esta responsabilidad, e incluso siendo papa sigue llevando una vida de monje. Y él firma
como que Él está al servicio de su pueblo. No el pueblo al servicio del Papa, sino el Papa al servicio de su pueblo. Y lo muestra de diferentes maneras. ¿Cómo lo enseña Él? Entonces dice que las riquezas que llegan a Roma, las riquezas que llegan al pontificado, se deben repartir entre los pobres, por ejemplo, las necesidades de pueblos que necesitan trigo. En esa época había gente que estaba apresada, que estaba secuestrada, digámoslo de alguna manera, y él usa esos tesoros para liberar a muchas personas, para que muchas personas puedan acceder a la libertad, ayuda a conquistar muchas regiones que se encontraban bajo otros imperios, y se esfuerza mucho para que las personas, por medio del ejemplo y por medio de la autoridad moral, regresen al catolicismo y a la religión. Y eso es lo que nosotros debemos esforzar hoy en día. Mire, nosotros desde nuestra iglesia, desde nuestro compromiso cristiano, como laicos que somos todos, deberíamos nosotros de permitir que los demás puedan ingresar a la iglesia de Cristo, de poder abrir esa puerta, de poder compartir ese tesoro que tenemos. A eso nos llama el Señor por medio de la vida de San Gregorio Magno. Nosotros todos tenemos tesoros. ¿Esos tesoros en qué están tasados? Esos tesoros están tasados en nuestros talentos. Dios a todos nos ha dado talentos. Hombre, no miremos tanto lo malo que pueda haber en la vida de las otras personas para criticarlos o para juzgarlos o para señalarlos. Incluso nosotros mismos, no nos miremos tanto nuestros defectos. Bueno, sí, hay que ponerlos en manos de Dios, hay que trabajarlos para cambiar esos defectos que tenemos, pero pongamos lo bueno que tenemos al servicio de los demás. Y nos vamos a dar cuenta que ese servicio va a ser multiplicador y va a ser transformador. Porque de lo bueno que entreguemos nosotros a los demás, de eso vamos a nosotros recibir también. En vez de nosotros ser envidiosos, egoístas, mezquinos, orgullosos, prepotentes, creídos, racistas, ¿qué más podemos decir? Bueno, tantos adjetivos que se pueden sacar del orgullo del hombre. ¿Por qué no somos más humanos? ¿Por qué no somos más sencillos? Cuando el Señor nos llama a la pobreza, nos llama a esa pobreza espiritual que vivía San Gregorio Magno. Y es que fue un hombre que comprendió que con una chequera no iba a conseguir la felicidad, que la felicidad de él no estaba en el oro ni en las posesiones materiales que pudiera tener, sino que el verdadero valor de esas cosas estaba en el compartirlo con los demás. Entonces el Señor le da sabiduría, que es un regalo grande, y le da mansedumbre y le da el sentido de la misericordia con los demás. Y ahí es donde está la verdadera riqueza. Cuando el Señor nos permite ser sabios por su infinita misericordia, por su Espíritu Santo, entonces nosotros funcionamos como el Señor quiere que funcionemos y no como nuestro orgullo o nuestra naturaleza humana nos lleva a funcionar. Entonces nosotros somos felices y somos realmente ricos sabiendo que estamos compartiendo lo que el Señor nos ha dado con los demás, con los más necesitados, con el pobre, con el miserable, con el cautivo, con el que piensa diferente a mí. Y eso va a repercutir en la vida de las personas y va a hacer que las personas, por medio de nuestro compartir, por medio de nuestra vivencia, se acerquen a Dios. Esa es la mejor forma de que nosotros podamos predicar el Evangelio de Jesús, siendo autoridades morales frente a los demás. No títulos, el doctor, el médico, el abogado, el ingeniero. ¿Para qué? Si no sirve sino para ser estorbo o para condenación de los demás. ¿Cuántos políticos, cuántos abogados, cuántas personas prestigiosas hoy se roban lo que pertenece a los pobres y a los más necesitados y hoy son vergüenza de su pueblo? Analicemos eso, hermanitos, y pongamos en manos de Dios para que nuestro Señor nos pueda mostrar a nosotros de qué manera podemos servir a los demás para morir a nosotros mismos. Que Dios los bendiga. Un abrazo para todos. Maravilloso lo que San Gregorio Magno nos está enseñando el día de hoy. Y es que la política también puede ser razón de fe. En su profesión, en ese estudio político que él hizo,
pudo convencer a los emperadores para que Roma no estuviera tan olvidada, para que los visigodos en España, a través de las visiones, también tuvieran un poco en el ministerio del Señor. Todo lo que nos enseñó en las regiones, en ese convivir maravilloso, porque en verdad hizo un papa para unir a las naciones en un solo reino de Dios. Eso hizo, tal cual lo que había designado Jesús en su ministerio, Él también lo quiso hacer. Y me parece algo maravilloso, porque hizo algo muy importante en ese entender por qué la Santa Sede tenía que ser algo de unificación en Europa para instituir el reino de Dios. Después de que los longobardos habían invadido toda Italia, todo lo que se había visto en esos momentos de tribulación, cuando en verdad cree en el Señor y hace esa procesión penitencial hacia la Basílica de Santa María la Mayor, lo habíamos reflexionado en cuando fue la fecha santa de ese momento, ese lugar tan importante para entender esa santidad en el centralismo que tiene que tener esa Santa Sede como el símbolo de esa conversión espiritual para el pueblo de Dios. Reorganizó la administración pontificia, se ocupó de la curia de Roma, tuvo confidencia en los laicos espirituales, caritativos, hizo encargos con los monjes benedictinos, o sea, lo que debería ser lo que pues deberíamos reflejar más bien en los políticos de hoy. Él lo hizo, porque la política es ese poder, tanto de persuasión a los demás, como el arte de gobernar, el arte de administrar y dirigir los destinos de una nación, de un reino. Eso es política, y él lo entendió perfectamente. Por eso hizo su profesión para trabajar por Jesús. Y miren, aunque su deseo más fuerte era de ser un monje, el destino o las cuestiones de Dios, porque Dios hace nuestros destinos, corrige nuestros caminos y condiciona nuestras verdades, es en que él fuera uno de los papas para conducir los destinos de la Santa Madre Iglesia Católica. También lo que hizo por la Santa Eucaristía, añadir ese canto litúrgico, ese canto gregoriano, que es algo muy importante, porque cantar es algo en la expresión más pura y limpia del alma. Hay que cantarle a Jesús, y quería la paz en Italia. Eso es, en relaciones fraternales, en diplomacia. Eso también hace un verdadero político. Envía todo lo que tenía que ser allá a Britania, a los francos, a los sajones, o sea, quería unificar Europa en solo un reino de Dios. Qué lindo, porque en esas homilías, en eso que afirma en la idea moral, en la integración armoniosa, en la palabra, en la acción, en el pensamiento, en el esfuerzo, en la oración y la dedicación, en la regla pastoral, es ese obispo ideal que todos debemos admirar, porque es algo para enseñar virtud y santidad. Porque ven, él pudo serlo. Él hacía algo maravilloso en llevar la palabra del Señor a todas las personas que no tenían la capacidad. Siempre fue en ese aspecto espiritual en su tarea. Siempre fue ese siervo de los siervos de Dios en compartir, en llevar y en deificar la presencia del Señor en Roma y en muchas partes más. ¿Qué tuvo que buscar en él para llegar a eso? En confirmar su fe y llevar tareas diplomáticas como él mismo lo concedió. Es algo maravilloso que él nos está enseñando. Tenemos que asimilar las verdades en el Señor para poder ver más allá y verdad llegar o alcanzar al reino de los cielos. Eso es la verdad en el Señor. Eso es
lo que tenemos que perdurar y perseverar en nuestros santos hogares. Necesitamos que San Gregorio Magno nos enseñe cada vez más a ser siervo de siervos de Dios. No significa que porque él fuera el sumo pontífice en ese momento, el máximo jerarca de la iglesia, no seamos semejantes a él. Él era un hombre también. Y nuestros deseos tienen que condicionarnos a llegar a la verdad en el Señor, no a falsedades que se quieren instruir en cosas que no corresponden al reino de los cielos. Las verdades en el Señor son para glorificar su santo ministerio y perdurar su santo nombre. Por eso, nuestro compromiso es hacer cosas más en fervor y en amor a nuestro Señor. Gracias, mi Señor, por hacer cosas para enseñarnos que todo es posible en tu santo ministerio. Por eso nuestro compromiso el día de hoy tiene que ser asimilarnos más a San Gregorio Magno, para que también nosotros seamos magnos en el Señor. Recuerden que Alejandro Magno no merecía el título de magno en la cuestión católica, porque él, la soberbia y el orgullo le pudo más. Entonces, no hay que ser como el mundo admira tanto a Alejandro Magno, sino como espiritualmente los cristianos vemos esa santidad y esa conversión a través del verdadero magno, San Gregorio Magno. ¡Qué maravilla este santo del día de hoy! Padre amado de la gloria, te damos gracias, te alabamos, te bendecimos, te honramos, Señor, porque tú nos permites cada día buscarte y buscarte más, Señor. Hoy te quiero pedir por cada uno de mis hermanos que está escuchándonos a través de esta emisora, para que seas tú obrando en ellos, obrando en mí, obrando en cada uno de los servidores de la comunidad católica Sánate Tú, de este cuerpo de misioneros, Señor. Tómanos, Señor, úngenos con tu poder y con tu gracia, Señor. Nos entregamos a ti, Señor. Perdona nuestras culpas, nuestros pecados y nuestras debilidades. Pero nos entregamos a ti para que seas tú, Señor, obrando en cada uno de nosotros. Por eso te decimos, como nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, al ser hijos tuyos, te decimos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Madre del cielo, Madre de nuestro Señor Jesucristo, Madre María, hoy nos queremos encontrar contigo, de tener un encuentro personal contigo para poder reflexionar en nuestra vida frente a tu Hijo Jesucristo, para mirarnos si realmente, Madre del cielo, nosotros estamos obrando conforme a la voluntad de Dios. Por eso te pedimos, Madre del cielo, que tú que estuviste ligada a nuestro Señor Jesucristo desde tu mismo vientre, desde tu mismo ser, y tuviste la oportunidad de compartir con Él desde niño, en su adolescencia, en su vida pública, aún en su muerte y en su resurrección, y ahora en la gloria del Padre. Venimos a decirte, Madre del cielo, a pedirte el favor que nos ilumines con tu infinita misericordia y nos lleves a conocer la voluntad del Padre y la voluntad del Hijo, para poder obrar, Madre del cielo, conforme a esa voluntad divina. Por eso, Madre del cielo, acudimos a ti para que tú, desde tu posición de madre para Él y para con nosotros, nos guíes en nuestra espiritualidad, Madre del cielo. Nos llenes de esa fe, de esa fuerza, de esa vitalidad, de esa decisión, de ese empuje para ser verdaderos cristianos.
no para figurar ante los demás, no para querer ser alabados y para querer ser tenidos en cuenta y para que nos diga qué tan buenos somos o qué razón tenemos o qué tan santos somos, Señor, Madre del Cielo, sino que realmente para que tengamos una experiencia de amor con Jesucristo. Que entre menos la gente sepa de nosotros, mucho mejor, que sepan más bien de nuestros acontecimientos, de nuestro aporte a la historia, en la vida de las personas, para bien de la humanidad, pero no para subir nuestro ego y nuestra prepotencia. Por eso hoy, Madre del Cielo, nos acercamos a ti con toda la devoción, para que nos des mucha humildad y te queremos saludar. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Gregorio Magno, ruega por nosotros. San Gregorio Magno, ruega por nosotros. San Gregorio Magno, ruega por nosotros. Me despido de todos los oyentes de esta emisora, de los misioneros laicos católicos Sánate Tú. Compartan estos espacios para llegar más a la santidad en el Señor y hacer cosas más maravillosas en su santo ministerio. El Señor los siga bendiciendo a cada uno de ustedes. Me despido de mis hermanos con los que compartimos este servicio y este caminar a entregar toda nuestra fe al Señor y ser cada vez más en el camino hacia esa santidad e instruir el reino de los cielos aquí en la tierra. Compartan estos espacios, porque estos espacios de santidad son para glorificar más al Señor, y sintonicen esta emisora de fe, de enseñanza, de alegría y la fe en la política de los misioneros laicos católicos Sánate Tú. El Señor los siga bendiciendo. Un abrazo especial para cada uno de los oyentes que nos acompañó en este espacio y también para mis hermanos misioneros laicos de la comunidad católica Sánate Tú. Que el Señor les bendiga, les llene de su amor y de su gracia. Amén. Bueno, hermanitos, muchas gracias por su compañía, muchas gracias por sus oraciones, por su escucha, muchas gracias por compartir con nosotros, siempre unidos en oración. Gracias a todos mis hermanitos de comunidad y espero que la vida de este santo haya aportado un poco más en nuestra vida como cristianos. Que Dios los bendiga.